Bueno, os presento a Fernando Colina. Fernando es psiquiatra, ha sido director del Hospital Psiquiátrico de Valladolid y jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Río Ortega. Fernando nos trae una mirada de la psiquiatría distinta, novedosa y tal vez revolucionaria, haciendo un guiño al nombre del grupo editorial en el que participa, La Revolución Delirante, desde donde también participa como docente, impartiendo diferentes formaciones. También es conocido por su faceta de escritor, destacando sus dos últimos libros, Foucaultiana, del 2019, y el Manual de Psicopatología, junto con Laura Martín, de 2018. Así que con esta presentación os dejo con Fernando. Gracias a Iñaki y sus amigos, y Elaine, y a todos vosotros un poco por vuestra presencia, ¿no? Mi lenguaje es un lenguaje que va sobre todo dirigido, pues, una especie de psicopatología crítica, va dirigido fundamentalmente a la parte crítica, más a la parte psiquiátrica, digamos, de la psiquiatría dura, o la psiquiatría del psicótico, del loco, como la queramos llamar, en definitiva. Entonces, bueno, pues tenéis que un poco acomodar ese lenguaje. Pero por otra parte yo creo que los problemas que se suscitan y se plantean, pues que realmente trascienden a toda la actividad de la salud mental, ya sea más psicológica o ya sea más sanitaria, y que entonces las cosas que se puedan desprender un poco de este lenguaje, a lo mejor demasiado psiquiátrico, son cuestiones que yo creo que comprometen un poco a todas las personas, ¿no? Bueno, en primer lugar es como una defensa de la psicopatología, de la necesidad de estudiar psicopatología. Es decir, en definitiva, cuando nosotros hablamos de psicopatología nos lo planteamos como que en nuestro trabajo, en nuestra función, intentamos ayudar a la gente que tiene algún malestar psicológico, que tiene algún tipo de sufrimiento psicológico, y partimos de la premisa de que el primer paso es tratar de conocer a la persona. Es decir, que sería imprescindible tener unas herramientas teóricas que nos permitan entender qué es lo que está sucediendo en el caso de una persona que oye voces, en el caso de una persona que delira, en el caso de una persona que consume, en el caso de una anorexia, en cualquier circunstancia de sufrimiento psicológico en el cual la psicopatología pues, se ve comprometida. Partimos del hecho de que sería como el núcleo teórico de la clínica, con gran espacio práctico, y que al mismo tiempo es el lugar, digamos, donde los saberes se pueden bifurcar y, digamos, que dime qué psicopatología manejas y también te puedo decir un poco qué clínica es realmente la que practicas, ¿no? Es decir, el aspecto teórico y el aspecto político que decía antes y que está aquí presente permanentemente, pues se juntan en esa vía. Mi título es Hacer una psicopatología sin diagnósticos, como me parece que debería ser la alternativa del futuro y que es lo que será lo que trato de defender en este caso. En definitiva, la psicopatología se divide en dos ramas, como toda la psiquiatría. Hay una psiquiatría mucho más descriptiva, positivista, conductista, cognitivista, que bueno, sería como un extremo. En la otra, la que podría aportar desde mi parte, sería más fenomenológica, en el sentido de la psiquiatría clásica, y recoger los saberes de la psiquiatría clásica y enriquecerlos con aspectos más freudianos, más psicoanalíticos. ¿Dónde queda la Gestalt? Pues eso os lo dejo a vosotros, lo que es donde mejor os parezca, ¿no? Bueno, entonces yo parto un poco desde esta perspectiva, que es mucho más hermenéutica, subjetivista, humanista, si quiero utilizar esa palabra, que veo que lo utilizáis bastante, pero en definitiva lectora de Freud. No es que sea psicoanalítica, yo no soy psicoanalista, pero yo creo que la psiquiatría y en general toda la clínica se divide entre el que ha leído a Freud, Freud se entiende que ha leído a Mariana Klein, a Winnicott, que han incorporado conceptos de esa vertiente, y la psiquiatría que no ha leído a Freud, ¿no? Es decir, cuando yo voy a algún centro hospitalario, a algún grupo hospitalario, a alguna sección docente, pues me encuentro siempre con la sorpresa de que nadie ha leído Dolor y Melancolía, por ejemplo, de Freud, y está hablando de depresiones y de cuadros bipolares, y resulta que el texto por excelencia de nuestra literatura psiquiátrica pues no se ha leído, son 14 páginas,
y ni siquiera conocen su existencia, ¿no? Entonces ahí es donde realmente una psiquiatría muy positivista, digamos que deja en evidencia que realmente es que ni lee siquiera la parte, digamos, contraria, cuando nosotros nos enteramos un poco de qué son las monaminas y cómo está hecho el cerebro y cosas de estas, ¿no? No porque nos parezca que es allí donde está la etiología y la causa fundamental de nuestros trastornos, pero sí que, bueno, es el soporte de la vida, de cualquier aspecto representativo, de cualquier aspecto psicológico que tengamos, ¿no? Bueno, por otra parte, en esta pequeña introducción hay otra condición que la ausencia de psicopatología yo creo que está en la crisis que hubo de la reforma psiquiátrica, ¿no? La reforma psiquiátrica en la que yo participé, pues más de los años 70 y 80, estaba enfocada directamente a la desaparición de los hospitales psiquiátricos y de los manicomios, y desde ese punto de vista, cuando se aprobó la Ley General de Sanidad y nos pasaron al Hospital General, pues lo vimos como un triunfo. Realmente nos metimos en el infierno porque en el Hospital General es el lugar donde el jefe de servicio se pone la bata, ocupa un despacho y establece criterios completamente positivistas y cientificistas o de la supuesta evidencia, y a partir de ahí, digamos que toda la psiquiatría se positivizó y está un poco, digamos, en la línea de lo que es el momento actual en el que vivimos, ¿no? En aquel momento se discutía bastante acerca de los aspectos teóricos y psicopatológicos que necesitarían, digamos, los testimonios, los emprendedores o pioneros de la reforma psiquiátrica en España para seguir trabajando en su vida. Entonces resultó, como era de esperar, que una vez que se veía incorporado y nos habíamos incorporado en los hospitales, pues pocos, digamos, mantuvimos los conceptos iniciales, sino que sin querer o no queriendo, pues todo el mundo se contagió de la psicopatología más fácil, que es sencillamente recurrir al Kaplan y al DSM-4, DSM-5, las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El CIE, etcétera, ¿no? Y realmente toda la psicopatología se fue empobreciendo en unos manuales de trastornos y unos manuales diagnósticos, y desaparecieron los conceptos, ¿no? Es decir, el delirio se da por supuesto que todo el mundo sabe lo que es el delirio, la angustia se da por supuesto que todo el mundo sabe lo que es la angustia, y cuando uno oye voces se entiende que son voces alucinatorias, no se distingue entre una alucinación y otra alucinación, y en definitiva nos parece que no se estudia lo que es más importante de diferenciar realmente lo que es un síntoma psicótico de lo que es una psicosis. Y entonces ahí pues muchas veces una persona que está delirando ocasionalmente y que a lo mejor no va a volver a delirar en su vida, pues digamos que por el hecho de tener un delirio se le engloba inmediatamente en un diagnóstico de un gran trastorno psiquiátrico, y como veremos después ya predeterminando un poco su existencia, ¿no? Ese olvido un poco, ese giro además positivista que hubo en los años 80, que cambió completamente el modelo. Nosotros vivíamos bajo la presión de los psicoanalistas, y de repente, es decir, yo recibía presiones de por qué no me psicoanalizaba, y ahora en cambio se cambió completamente las tornas, ¿no? Ahora si te psicoanalizas eres un raro en el servicio y no se sabe muy bien qué es lo que pintas en esas circunstancias, ¿no? El giro fue tan terrible completamente de la inversión del problema, que la intimidación que recibimos y que recibe cada uno cuando está en formación, uno recibe la intimidación de su entorno, de sus tutores, de sus jefes, de todo el profesorado que está alrededor. Digamos que esa intimidación cambió completamente de cara, ¿no? Y se fue al polo opuesto. Bueno, pues por ahí entendemos un poco la pérdida de vigor de la reforma, y digamos que la desaparición, en cierto modo, desde el punto de vista crítico político de la reforma, que ha quedado como aislada en pequeños núcleos, por ahí hay uno sentado, y de esos pequeños núcleos realmente son núcleos minoritarios que tienen poca fuerza, y que su esfuerzo, pues bueno, damos testimonio, procuramos estar en actividad permanente, pero bueno, nuestro alcance pues es un alcance lógicamente limitado ante la fuerza del enemigo, decimos nosotros, ¿no? Del que piensa distinto, que piensa de otra manera, ¿no? Está en su derecho, nos parece muy bien, y al mismo tiempo a la gente que tenemos en formación pues decimos, bueno, escúchanos, oye lo que sea, pero tampoco nos sigas, porque vas a acabar perdiendo el puesto de trabajo, ¿no? Intenta compaginar el trato que tienes que tener en los equipos, que es fundamental, mantener la armonía
los equipos entre gentes que tengan orientaciones muy distintas y aprovecha de nosotros lo que te parezca que puede ser útil para tu clínica y para tu trabajo sin buscar dogmatismos ni identificaciones excesivas, ¿no? Bueno, tratando de huir un poco de esta idolatría científica, de esta psiquiatría de la evidencia, nos encontramos con la psicopatología. ¿Y qué hacer por qué defendemos que sea sin diagnóstico? Primero, por la importancia que ha tenido siempre en la génesis de la psiquiatría en general y en la historia de la psiquiatría y en los fundamentos de la psiquiatría. La psiquiatría nace de un movimiento de segregación, de dos segregaciones. Nace en Francia y aparece una segregación inicial que corresponde al año 1794, en la cual se crea el hospital, que llaman el hospital de París, ¿no? Ahí es un lugar, en 1656, estamos en el siglo XVII, donde llega la Ilustración, llega la razón, y entonces se hace un hospital. Llaman hospital con un término que ahora sería un asilo, ¿no? Y luego llaman asilo a lo que hoy sería un hospital, ¿no? Lo que llaman el Hospital General de París es un lugar donde se encierra a una diversa población que está constituida por locos normalmente, pero también fundamentalmente por gente pobre, por marginados, por delincuentes, por prostitución, por todo tipo de personas, digamos, que viven en el margen de la sociedad. Y a esas personas se las coge y se las ingresa voluntaria e involuntariamente en un hospital que llegó a recibir personas de tener de 6.000 a 12.000 personas, es decir, tenía el 1% de la población de París, ¿no? De ahí, de ese grupo de gente y de ese grupo segregados, que eran los que llamaban los insensatos, de ahí salen los alienados. De ahí Pinel, que es el fundador de la psiquiatría oficial, pues ese es el que separa a los locos y dice, estas personas que están aquí, estos son alienados, no son simples insensatos, y hay que llevarlos a otro lugar. Y además hay que soltarlos de las cadenas porque tiene que ser un gesto liberador. Veis que ya se junta un gesto de segregación y al mismo tiempo un gesto de liberación, ¿no? Es decir, fijaros que en el momento presente siguen esos factores. Estamos con la autonomía, la libertad del paciente, la no coacción y al mismo tiempo con un exceso de coacciones físicas, de ingresos involuntarios, de tratamientos ambulatorios involuntarios, ¿no? El concepto de libertad es un concepto que está permanentemente presente en la psiquiatría, con todas sus tergiversaciones y sus interpretaciones de lo que sea la libertad y lo que no sea la libertad. Pero nace siempre de esa segregación que acompaña, que es una libertad que al mismo tiempo es acompañada de una coacción y de un internamiento. Y al tiempo a esos locos que son alienados se les pone un tratamiento, que es el tratamiento moral, que es el primer tratamiento psicológico que hay, pero que en definitiva lo que busca es corregir y normalizar a la persona y devolverla un poco a su orientación, es decir, algo que se sigue haciendo continuamente y que, digamos, desde un punto de vista de psicopatología crítica o de clínica crítica sería lo negativo, porque no hay que normalizar ni corregir a nadie en un sentido genérico, ¿no? Bueno, ahí nació un poco ahí nace la psiquiatría, ¿no? Lo primero que encuentra el psiquiatra es una segregación, una libertad, un tratamiento moral coercitivo, y luego, para tener que legitimarse como profesión, entra como forense, ¿no? Los primeros psiquiatras son todos forenses en los tribunales, ¿no? Y entonces tienen que dirimir su vida. Al entrar, como ha entrado la psiquiatría, entró la psiquiatría en la medicina, y pues siempre es la misma pregunta: ¿qué hace la psiquiatría en la medicina? Es decir, ¿qué hace el psiquiatra metido en medicina? Solo hay dos caminos: o te quitas la bata o te despsiquiatrizas, o te vas haciendo poco a poco lo que antes se llamaba neuropsiquiatría y te convertías en neuropsiquiatra, ¿no? Un avance que tuvo la reforma es que los neuropsiquiatras, yo he sido neuropsiquiatra, se convirtieron en psiquiatras, mientras que lo que está sucediendo ahora es que los psiquiatras cada vez más se van convirtiendo en neuropsiquiatras. Y realmente su función consiste en que diagnostican en 10 minutos, prescriben unos medicamentos y derivan a alguien, ¿no? Y como dicen muchos activistas, cuando van a la psiquiatría, dicen, desde el momento que te derivan es que te dejan a la deriva, te dejan abandonado, te dejan sin saber muy bien a dónde vas. Es decir, se lo quitan del medio y se lo llevan a otro lugar. Bueno, ese es el sitio donde nace inicialmente la psiquiatría. Y lo primero que tienen que hacer los psiquiatras es empezar a diagnosticar, porque si no, no pueden ir a los tribunales y poder diferenciar, como decía Pinel, lo que es la locura de lo que no es la locura. Es decir, se convierten en especialistas que pueden decir, esto es loco, esto no es loco. Esa es su única función. Entonces, sus clasificaciones, si cogéis la psiquiatría antigua, pues son cortísimas.
Hay 4 o 5 categorías y de ahí no se pasaba, ¿no? Hay un momento clave de la psiquiatría que es cuando en 1838 se hace la Ley Francesa de Internación Psiquiátrica, que coincide con un artículo que siempre les está citado sobre la no existencia de la monomanía. No os voy a meter en muchos jaleos de estos históricos, pero ahí hay un momento donde la psiquiatría decide que no hay locuras pequeñitas, esas monomanías que decían, sino que el que está loco del todo. Entonces les resulta mucho más fácil diferenciar delante de los tribunales el que está loco del todo de que no está loco en absoluto. Entonces se hace ahí un dualismo que facilita un poco el trabajo. Naturalmente luego empezaron a aparecer ya matices, pero ya el psiquiatra ya había entrado en la medicina y estaba colocado como el médico más y como una especialidad más, ¿no? Pero digamos que este momento fundante en el cual hay que hacer los diagnósticos y el diagnóstico se convierte en lo más importante, pues realmente digamos que es una herencia histórica que recibimos y que está ahí presente permanentemente. Fijaros cuando aparecen ya, hace 40 años, aparecen ya las clasificaciones internacionales, pues se pasa de aquellos pequeños diagnósticos que había entonces, la docena de diagnósticos que había cuando yo empecé a trabajar y a funcionar, a la infinidad que podéis encontrar por cientos en cualquier clasificación internacional, ¿no? Ahí se ha ido corrigiendo. Hay un autor, Lantegui Loga, un historiador de la psiquiatría, que hace un estudio de los paradigmas que ha tenido la psiquiatría y llama al primero el paradigma de la alienación, de la época antigua. Después dice el paradigma de las enfermedades, cuando aparece Falret y la no existencia de monomanía, y aparecen ya todas las enfermedades psiquiátricas y la psicopatología tradicional, y después se hace una psicopatología que sería de los síndromes o de las estructuras, ¿no? Y dice que no entiende, que no sabría decir cuál es la contemporánea, la actual, ¿no? A nosotros nos parece que la actual es la del etiquetado. Es decir, hay que poner etiquetas inmediatamente a todas las personas, ya no solo diagnósticos, sino que los diagnósticos se han convertido simplemente en etiquetas. Tened en cuenta también una cosa que normalmente no se tiene en cuenta, es que toda la psiquiatría clásica de la que está infundida el DSM, y estamos infundidos todos, y vosotros, y el psicólogo, y el social que aborde un tema de la locura, está construida con psicóticos, con locos presos. Es decir, que todo lo que nos ha enseñado Crepery, Bloyle, Clerambol son psicóticos de hospitales, psicóticos metidos en manicomio. Entonces, un psicótico metido en un manicomio y un psicótico, digamos, libre, con cuidado con la palabra, que está en la comunidad, no tiene nada que ver. Tienen que ver porque, digamos, que su configuración o sus dificultades son muy parecidas, ¿no? Pero es completamente distinto la expresión, la capacidad de reflexión y de manifestación, el modo de integrarse en la sociedad y de comportarse con la sociedad. Otro gran criterio que nos ayuda a pensar es que los psicóticos, a pensar no formas, no diagnósticas, es que los psicóticos no son los que están diagnosticados de psicóticos. Es decir, no, si uno concibe que la psicosis no es una enfermedad que uno coge como si fuera una gripe, sino que uno es, digamos que en cierto modo cuando hay que clasificar, lo vemos, si no me enrollo mucho y da tiempo, si no en el debate, cómo realmente lo que hacemos es sencillamente acoger a una persona que tiene una serie de dificultades y la clasificamos en un tipo de dificultades o en otras, a unas las llamamos psicosis, a otras evitando, desde el punto de vista diagnóstico, a otros neuróticos, a otros límites, si queremos hacer 3 grupos de clasificaciones. Los que están, por ejemplo, en la primera clasificación, que digamos a lo mejor, y quizás sea un prejuicio, pero siempre entendemos un poco que están en una situación de mayor dificultad que la que podemos tener los neuróticos para la vida y ante la ansiedad y ante las dificultades de la existencia, si entendemos ese grupo no se vuelve loco cuando vienen a las consultas, sino que ya estaba loco desde el principio, ¿no? Es decir, que si una primera crisis de un psicótico que luego va a tener grandes dificultades para superarla le sucede a los 40 años, lo importante es cómo se las arreglaba hasta los 40 años. Porque no es que a los 40 años de repente un virus de esquizofrenia le haya afectado la vida, sino que durante 40 años ha conseguido mantenerse en un equilibrio desequilibrado y en un momento determinado hace una crisis y aparece, digamos, una psicopatología y una clínica mucho más abrupta. Lo que nos interesa es cómo se las arreglaba esa persona antes, porque eso es lo que nos va a guiar para saber cómo le vamos a ayudar en lo sucesivo. Porque a lo mejor nuestra ayuda no es poner un neurótico rental, buscarle un piso y hacer de él
un enfermo crónico, sino que a lo mejor nuestra ayuda es tratar de facilitarle cómo puede recoger otra vez esas ayudas y esas suplencias que tenía antes para intentar otra vez que vuelva a tener otra integración que nunca va a ser la normalidad, sino que va a ser su integración, va a ser su persona, ¿no? Bueno, aparece esto un poco más adelante también, ¿no? Entonces, que no hay que olvidarse de que la calle está llena de configuraciones psicóticas que no van a ir al psicólogo nunca, que son ciudadanos. Y entonces, cuando vemos nosotros al psicólogo en la clínica, ¿cuándo uno es clínico? Pues cuando va a una clínica, es decir, cuando consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, con quien sea, y dice, tengo un sufrimiento y me pides ayuda. Desde ese momento pasa a ser clínico. El día anterior no lo era, porque no había ido a... Y también llamamos que es clínico cuando uno nota que su sufrimiento es excesivo y pide ayuda. Entonces es cuando es clínico. No porque tenga unas ideas delirantes en la calle, sales a la calle, vas por la calle y te encuentras gente que está medio delirando, casi delirando de todo, no pasa nada, hace su vida por su cuenta. No hay que normalizarlos, hay que respetar cada uno en su diversidad, ¿no? Entonces esas personas a lo mejor tienen una configuración más psicótica, en cierto modo, que las personas que estamos luego atendiendo en la clínica. Entonces, digamos que ¿qué es un psicótico? Pues una gran parte de la población humana, que en un momento determinado, que tiene generalmente alguna vulnerabilidad especial, acude a nuestras consultas y generalmente, tal y como está la psiquiatría, es diagnosticado. Entonces entra en el grupo de los diagnosticados, es decir, en ese grupo donde los activistas de la locura pues se critican acerca o se presentan y llegarían aquí, soy un diagnosticado, es decir, como diciendo, soy una víctima de un sistema que me ha puesto una etiqueta y me ha puesto un apellido. Bueno, esto, como podéis comprender, tiene muchos matices, es susceptible de muchas discusiones y debates y se puede enfocar desde muchos puntos de vista. ¿Qué es lo que se ha convertido el psiquiatra ahora? Decimos, en un perito en distinguir categorías. Ha olvidado un poco la clínica de ayuda y la psicoterapia, se la ha pasado al psicólogo, sino que sencillamente se convierte en el perito del diagnóstico, el que hace el diagnóstico, y obligatoriamente a través de ese diagnóstico luego prescribe. Es decir, es el lugar que inmediatamente decimos que ocupa el lugar del poder. Es decir, que es una zona donde la prescripción y el diagnóstico siempre va a depender de él. Es decir, es el que en el último momento tiene la firma que va a poner el diagnóstico. Eso se ha imbuido en toda la sociedad y ayer mismo me para una persona y me dice, me han diagnosticado de esto, ¿tú de qué me diagnosticarías? Es que yo no tengo ninguna necesidad de diagnosticar a nadie. ¿Cómo te llamas? Aurora, pues te diagnosticaría de Aurora. Aurora con unas dificultades especiales. ¿Qué dificultades tienes? Pero no te busco un diagnóstico. Tendrás dificultades de angustia, tendrás dificultades de depresión como todo el mundo. A lo mejor si estás muy mal te estás metiendo qué sé yo qué sustancia, y si estás mucho peor, pues a lo mejor estás tomando medicaciones que procurarás y deberás procurar que sea el menos tiempo posible, porque si no vas a tener un problema a la larga sobreañadido. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué si el diagnóstico tiene tan mala prensa o tiene tan mala prensa para nosotros? ¿No? Porque somos partidarios un poco de que se ha convertido en el nuevo manicomio, ¿no? En esto seguimos la idea de Foucault, de que la liberación del loco por parte de Pinel se le liberó de unas cadenas físicas y se le ingresó en unas cadenas simbólicas. Es decir, el etiquetado y todos los diagnósticos no es nada más que una presión conceptual, una presión de significados en el cual quedó preso los pacientes, ¿no? Hay un escritor italiano, un psiquiatra italiano, Piero Cipriano, encontraréis por ahí un libro sobre el manicomio químico, donde habla largamente y cuenta un poco toda la historia, un poco de estos fenómenos, en el cual se lleva como a una lobotomía química, dice. Es decir, realmente lo que se está haciendo ahora con muchas personas, con tratamientos, poniendo un tratamiento precoz y la adherencia a un tratamiento, pues realmente es lobotomizar químicamente a las personas y meterles, digamos, en otra presión que es mixta, es simbólica y es química. Ese es el lugar específico del poder y de la fuerza, que al mismo tiempo son los lugares más propios y más específicos del médico psiquiatra, ¿no? Es decir, concibe la prescripción, que es cosa de él, y al mismo tiempo tiene en sus manos el diagnóstico, ¿no? Esa posibilidad, esa potencialidad, esa capacidad de poder nombrar las cosas se le concede en esa jerarquía, ¿no? Esa capacidad de nombrar las cosas es una capacidad que Dios dio a Adán inicialmente para que nombrara el mundo y nombrara las cosas. Es un poder, la lengua es un poder. Y nombrar y poder nombrar
es una fuerza y es un poder. Si esto se une a que el positivismo ha hecho que todas estas enfermedades o supuestas enfermedades psiquiátricas se las interprete desde una perspectiva cancerológica, que son todos los aspectos muy criticados por una psiquiatría crítica, psiquiatría francesa. Fijaros de paso cómo a toda esta psiquiatría se llama antipsiquiatría, ¿no? Es una psiquiatría crítica. Y la psiquiatría crítica existe desde el siglo XVIII. Hay unos informes en el año 1800 y pico de los ministerios entonces de salud franceses, en los cuales mandan los inspectores a los manicomios y denuncia que allí se ingresa a la gente y no se la deja salir por dos razones. Una, porque es el negocio de los propietarios del manicomio, y otra porque los médicos que trabajan ahí tienen mucho miedo a perder la reputación si dejan salir a la gente. Es decir, la psiquiatría es una psiquiatría, la buena psiquiatría nos parece que es una psiquiatría de riesgo. Y la psiquiatría de riesgo muchas veces mancha, que no es muy defensiva, mancha tu reputación y mancha tu imagen. Porque algunas veces te salen bien las cosas y otras no, y la gente se vuelca cuando sale no, y digamos que tu aspecto social o tu imagen social pues queda dolida. Estamos en 1800 y pico, antes de 1850, y ya la crítica es la misma crítica que podría ejercerse ahora, ¿no? Lo que se ha llamado antipsiquiatría, la antipsiquiatría de Basalia, de la psiquiatría antifrancesa y la de Laín, de Tosquelles, que ahora tanto salen en todos los sitios, pues no es nada más que una psiquiatría crítica. No es que vaya contra la psiquiatría. No, para nosotros la auténtica antipsiquiatría es la psiquiatría de los hospitales. Esa sí que es una antipsiquiatría porque está acabando con la psiquiatría y está llevando a la psiquiatría neuropsiquiatría, y se está olvidando de los fundamentos clínicos de la psiquiatría y solo convirtiéndolo en una neurología, una especie de neurología que habla de enfermedades inexistentes, porque sistemáticamente no se conoce la causa, ¿no? Muchas veces empiezan los textos gracias a los grandes avances de la neuropsicología, y tú dices, ¿y qué avances? Dígame uno. Y no te contestan, naturalmente, porque es que no hay nada. Es decir, yo empecé diciendo que la esquizofrenia era producto de una sustancia en la orina, le decían a todo el mundo análisis de orina buscando no sé qué sustancia, bueno, y ahora es mucho más alámbica, ahora son cosas mucho más electromagnéticas y otra capacidad, pero nunca se encuentra nada, es como una promesa siempre, y se vive y se aplica una psiquiatría sobre una promesa, sobre la necesidad de que esa promesa esté siempre viva, de que se va a encontrar la causa de la esquizofrenia. Probablemente nunca se encontrará la causa de la esquizofrenia porque la causa es subjetiva, es histórica, es política, es de la división del sujeto, y digamos que de cierto modo, según avance probablemente los conocimientos del cerebro, digamos que ahí se descubrirá otro campo completamente desconocido, y por una parte se da un paso adelante y por otro se abre otro campo que da otro paso atrás de oscuridad y de incertidumbre y de desconocimiento, ¿no? Bueno, lo que se ha llamado la camisa de fuerza conceptual, el nuevo encierro a través del diagnóstico, que es la denuncia que hace Foucault en su historia de la psiquiatría en la época clásica, es decir, estos factores que son un poco la fuente inicial de todo lo que después fue este movimiento antipsiquiátrico, que, como os digo, no era nada más que una psiquiatría crítica de los años 70-80, ¿no? La sujeción del enfermo pasa a ser una sujeción doctrinaria, y a través del diagnóstico y de la etiquetación y de esa inscripción, digamos que se utiliza pues eso que todos los lingüistas, muchos lingüistas han dicho como que toda clasificación es opresiva, decía Roland Barthes, opresiva por su propia condición de clasificación, ¿no? Desde este punto de vista, para nosotros, la muestra de que el diagnóstico, digamos, es negativo en su presencia es sobre todo porque el diagnóstico impide el asombro. Si tú diagnosticas a una persona, clausuras el sentido de las cosas. Es decir, nosotros a la gente que está en formación le decimos, mira, vives en un centro, en un servicio que trabaja en un hospital. No puedes trabajar aquí sin llevar inicialmente el primer año, el segundo, el DSM pequeño en el bolsillo, porque te lo van a exigir continuamente, porque tienes que tener un lenguaje, el latín que decimos nosotros, esa lengua muerta del DSM, le vas a tener que utilizar obligatoriamente, y tienes obligación de conocerlo. Pero con esto lo único que sabes es lo que tiene la persona a la que estás atendiendo.
Pero una vez que ya sabes lo que tiene, olvídate de eso y luego empieza la clínica, porque la clínica no es saber lo que tiene, sino lo que le pasa. Y tú me estás presentando, me estás hablando de una persona que está ingresada y hasta ahora solo me has dado elementos para decirme lo que tiene. Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Qué le ha pasado en la vida? ¿Tiene dónde comer? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene familia? ¿Tiene ayudas y tiene apoyos en su entorno? ¿Cómo es su sociedad, el entorno? Porque solo sabiendo qué es lo que le pasa, yo le podré ayudar. Sabiendo lo que tiene, no. Sabiendo lo que tiene, voy a hacer un crónico, ¿no? Mientras que si sé lo que le pasa, quizá mis ayudas pueden ser más positivas, ¿no? Bueno, ese lugar donde se clausura el sentido y al mismo tiempo esa inseguridad de la psiquiatría, de que es casi una inseguridad propia de un delirante, la urgencia de dar sentido a las cosas, ¿no? Es muy difícil conocer a la gente. Y conocer a una persona a la que acabas de ver en una consulta y que es intrincada y que probablemente ha recibido situaciones de violencia de las que se está defendiendo, pues lleva mucho tiempo. Entonces, si tú haces un diagnóstico inmediato, has cerrado el sentido, al mismo tiempo has clausurado la posibilidad de seguir avanzando, has taponado la curiosidad y no sigues hablando con él porque ya está diagnosticado, ¿no? Digamos que este sería otro de los factores negativos en los cuales el diagnóstico se presenta como violencia, ¿no? Es decir, ¿por qué nos parece que el diagnóstico es violento? Pues por 5 razones que yo creo que tengo aquí puestas, ¿no? Primero, a veces se convierte en la única finalidad clínica. Ya os he avanzado un poco la mecánica con la que funciona normalmente y realmente la clínica parece que termina con el diagnóstico y que una vez realizado, pues nuestra función termina, nuestro trabajo está legitimado y a partir de ese momento pues ya se hacen una serie de aplicaciones, pero digamos que el paso más importante ya se ha dado. ¿Por qué? Porque toda la psiquiatría biológica tiene y más positivista, tiene una orientación que decimos cancerológica de la locura. Eso sería digamos que el método más pernicioso que podemos tener, ¿no? Es decir, uno tiene la idea de que la esquizofrenia puede ser también, mediante una imagen cancerológica, una experiencia que está ya predeterminada, que debe ser descubierta cuanto antes y que debe ser bloqueada en el momento más inmediato y que tiene ya una esencia que va a seguir una evolución concreta y obligatoria, ¿no? Es decir, que si yo tengo, digamos, un cáncer o tengo una enfermedad pulmonar, yo lo que quiero es que me hagan pruebas inmediatas y que me digan exactamente qué es lo que tengo, ¿no? Mientras que si yo tengo una esquizofrenia, no me pidan que yo explore al paciente, ¿no? Esa palabra explorar es una palabra que procuramos evitar siempre del vocabulario. No hay que explorar a nadie, hay que hablar con la gente. Porque no vas a explorar a buscar una especie de metástasis de la esquizofrenia y de su psicosis, que si no la encuentras resulta que va a seguir una evolución determinada, ¿no? Muchas veces se le dice al que está en formación, es que no te contaba el delirio, pues explóralo, pregunta más, mira a ver, porque seguro que tiene un delirio enquistado y no te lo ha contado, un delirio enquistado, ¿no? Diciendo, pues tiene un tumor en la cabeza de algún tipo de semántica especial. ¿Cómo voy a ir a buscar yo un delirio enquistado? Si no me cuenta su delirio, tengo 2 cosas. Una, que está mucho mejor que cuando me la contaba. Y luego el delirio es un secreto personal. Y es la manera como que uno evita la permeabilidad que tienen los locos, que les roban los pensamientos, les vienen los pensamientos, los difunden por la televisión. Si se calla, es que ha aprendido a callarse. Luego entonces está mucho mejor. Luego tu obligación es sencillamente, bueno, si lo quiere contar o no lo quiere contar, das oportunidades para que ese contenido, que siempre es un contenido un poco hirviente, en algún momento te lo cuente, si no, pues pasas de él, ¿no? Mucha gente con la que estás en la consulta y estás en la vida y no sabes cosas personales de él, ni mucho menos. Y con algunos vives continuamente y pasas más horas que con nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tenemos que saber de un loco? ¿Qué derecho tenemos de un loco para interrogarlo? Hay una frase que siempre dice, si se hacen muchas preguntas a un loco, al que se le hacen preguntas solo obtienes respuestas. Se dice en un sentido peyorativo de lo que es una respuesta frente a lo que es una narración, una descripción o una posibilidad de hacer un relato de tu propia vida, ¿no? Entonces eso es lo que se obtendría a través de esas exploraciones o esas investigaciones. Por otra parte, las preguntas muchas veces son muy intempestivas, ¿no? Con un loco generalmente tenemos un problema de distancia y un problema de intimidad, ¿no?
Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer cierto tipo de preguntas que pueden ser muy invasivas. A un tío que sufre de invasión, tú vas con preguntas muy invasivas, pues digamos que le desequilibras más de lo que ya está. ¿No? Bueno, eso por una parte. Si el diagnóstico se convierte exclusivamente en la búsqueda de de que concluye con una clínica que concluye en el diagnóstico, pues digamos que mal vamos y estamos ejerciendo una clínica muy violenta, una clínica violenta que está violentando a la persona. El segundo motivo es porque tiene una carga estigmatizadora evidente, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que la prensa, de que la sociedad, de que algunas personas por su ideología están continuamente estigmatizando a los pacientes, ¿no? Y la consecuencia es esto que sucede, de que de repente si hay un delito, el delito se achaca a un esquizofrénico, sencillamente porque como tiene el estigma de la esquizofrenia, pues se parece como que todos los esquizofrénicos son delincuentes, ¿no? La raíz de eso no está en la sociedad ni en la prensa, la raíz de eso está en la propia clínica. Es decir, somos nosotros los que estigmatizamos a las personas, somos nosotros los que les ponemos apellidos y les ponemos epítetos y les injuriamos, ¿no? Fijaros el diagnóstico de la población homosexual o de la población trans, el diagnóstico lo han vivido toda la vida hasta que han conseguido que saliera de las clasificaciones internacionales, lo han vivido como una injuria. Es decir, no me diagnostiques porque me estás insultando, donde no hay ninguna enfermedad, ¿no? Por eso todo está al mismo tiempo de lucha contra el diagnóstico, al mismo tiempo tiene una orientación también utópica, ¿no? Vamos, la lucha contra el diagnóstico en sí misma es totalmente utópica, es decir, no se va a conseguir mucho, salvo a lo mejor aligerar un poco la importancia que pueda tener, ¿no? Pero hay otro segundo paso, que es la necesidad y la petición de que las psicosis salgan de las clasificaciones internacionales. Esta petición a mí me parece muy bonita porque encierra una decisión profunda acerca de que si realmente una psicosis no es una enfermedad. Luego, si no es una enfermedad, sáquela de las clasificaciones internacionales. Ya ha sacado usted a los homosexuales, han sacado también a los transexuales. Vamos a dar el siguiente paso, que es sacar a los psicóticos, que no pintan nada ahí porque no están enfermos. Son personas con problemas y con cierta complejidad y como dicen muchos de ellos, con ideas inusuales. Bueno, pues tiene ideas inusuales. Vamos a llamarlas ideas inusuales. No obligatoriamente hacerlas una clasificación muy determinante en cuanto a si es un delirio o no es un delirio, ¿no? Es cierto que hay muchas personas de las que atendemos que en cuanto se las da el diagnóstico se reconfortan. Es decir, te vas a encontrar con la persona que te dice, Colina, que desde que sé que soy esquizofrénico estoy mucho más tranquilo. Es cierto. Es decir, hay muchas personas que digamos que tienen un problema de identidad y el diagnóstico es una vestimenta artificial de la identidad. Si se la prestan o la cogen, hay gente que la coge volando y te pide exigentemente que le des un diagnóstico porque se tiene que poner un vestido. Es un vestido falso. Pero en cierto modo, bueno, pues una persona que esté en una situación de gran fragilidad de su identidad, pues tampoco le vas a quitar sus muletas, ¿no? Muchas veces decimos que los síntomas son defensas. Una persona que delira, aparte de que tiene un déficit porque está delirando y a lo mejor su razón no funciona bien, pero por otra parte es una defensa que tiene y tampoco le vamos a quitar el delirio, pues como si a un cojo le quitas el bastón, ¿no? Entonces hay gente que se agarra como si fuera un síntoma más a la identidad y que está muy agarrado a esa identidad. No podemos ir con... Pues si se ha cogido ahí, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le viene bien este vestido, aunque sea un vestido artificial, por ahí está. Pero tenemos que respetar muchísimo a todos aquellos que, digamos, que rechazan el diagnóstico porque les incomoda profundamente y que rechacen ese tipo de vestimentas, ¿no? Es decir, que te encuentras con una persona que te dice, Colina, que tranquilo estoy desde que ya sé que soy esquizofrénico, y que te encuentras con otro que te dice, Colina, si yo fuera esquizofrénico, sería el primero en reconocerlo. Esa especie como de conciencia de enfermedad supuesta, pues que resulta al mismo tiempo, cuando alguien te dice algo parecido a eso, pues ya sabes que si al otro el diagnóstico era una ayuda, a este es un insulto, es una agresión, ¿no? Es decir, lo complicado muchas veces que tenemos de la clínica y de la vida cotidiana. Es decir, que yo te acabo de conocer y tengo que tener cuidado de por dónde vas y por dónde respiras. Y a lo mejor
respiras por un orden muy distinto y opuesto al de Iñaki, creo que trabajáis conjuntamente, ¿no? Entonces, cuando ves dos psicóticos te parece como que tienen que ser iguales, no hay dos iguales. Si son vidas completamente muchas veces opuestas, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el diagnóstico? Intenta unificarlos a todos, ¿no? Es un bipolar y entonces parece que todos son bipolares. Bueno, esto sería otra forma en la cual algunas personas, todos los activistas del orgullo loco que llaman, todos los disidentes, los supervivientes, los psiquiatrizados, los diagnosticados, los expertos de apoyo de primera persona, os leo un poco los términos más habituales en este grupo de personas, son defensores de lo que llaman derecho de fuga. El derecho de fuga es fugarte de la psiquiatría. Es decir, hay una cosa que denunciaba Basaglia, que es que la psiquiatría es una red, y lo seguimos diciendo. La red, una red está hecha para retener a la gente y pescarla. Y realmente todas las unidades que hay, unidades de primera consulta o de primeras crisis, son unidades de primera crisis que se desentienden de la segunda y de la tercera. Son departamentos de recluta. Es un sitio donde en 10 minutos te diagnostican, te ponen ya un tratamiento con un neuroléptico retal y te convierten, te piden la dependencia y si pueden te piden también la ayuda de discapacidad de la minusvalía, ¿no? Como se la llame en cada sitio. Nosotros decimos, ya está loco con todos sus papeles puestos al día, ¿no? A partir de ese momento ya te incluyen ahora en la adherencia al tratamiento, es decir, yo te pongo este tratamiento y no lo puedes dejar en 3 o 4 años porque si lo dejas vas a recaer, no se sabe en qué, y al mismo tiempo te voy a hacer una psicoeducación. Que tú dices, ¿qué es eso de la psicoeducación? Porque si psicoeducación es enseñar a la persona que muchas veces en ciertas circunstancias se pone peor y entra ansiedad o consume más y ayudarnos mutuamente a que entienda qué correlaciones hay entre sus circunstancias de vida y los síntomas que pueda aparecer, bien, pero esa no es la psicoeducación. La psicoeducación es educarle para que entienda lo que es la esquizofrenia, lo que es el trastorno bipolar, ¿no? Y que reconozca que él tiene una enfermedad y que esa enfermedad es como la diabetes y tiene que tomar su insulina periódicamente. Eso es lo que se recibe sistemáticamente como psicoeducación, ¿no? A partir de ese momento, pues muchas veces estás en la consulta y entra alguien, ¿qué te pasa? Pues no, soy un trastorno bipolar tipo 1. Tú dices, un psicoeducado. A partir de ahora me va a ser muy difícil hablar con él porque el que lo ha hecho así ya se ha cerrado mucho. Ya se ha puesto esa vestimenta que decíamos antes. Y ante esa vestimenta, bueno, pues tú tienes que seguir siendo un clínico y lo que haces es, digamos, que buscar otra vía o reconocer y aceptar sus defensas. No puedes ir... No te puedes guiar por lo que te gustaría mucho que fuera de otra manera, ¿no? Se ha convertido en un vestido de la persona, pues no hay por qué desnudar a la persona aunque ese vestido no te guste. Hay que aceptarlo y, digamos, que colaborar un poco, aunque sea un poco contra tu propia corriente, digamos que en ese movimiento psicoeducativo, ¿no? Bueno, ese derecho a la fuga es el derecho, digamos, que la psiquiatría tendría que respetar, ¿no? La defensa de que junto a un departamento de adherencia al tratamiento, obligatoriamente debería haber uno de desescalada y desmedicalización. Es decir, a la gente no se la puede tener con medicación indefinidamente y durante muchísimos años. A la gente, si necesita medicación la primera vez, la obligación que nos parece que es del clínico es procurar bajarla en cuanto puedas y después retirarla en cuanto puedas. Si no puedes, que sea un fracaso, pero que no sea un objetivo. Porque si el objetivo es que siga con la medicación, entonces digamos que las leyes de la medicación desde ese punto de vista serían no medicación, solo cuando sea imprescindible, cuando hay que darla a las menos dosis que puedas darla, retirarla en cuanto sea posible, consensuarla con el paciente, es decir, con consentimiento informado y de acuerdo con el paciente, hay que negociarlo y después retirarla lo antes posible, dando y procurando dar, añadimos, la más barata. Bueno, esto ya es mucho decir, pero digamos que nos parece como un ideal cuando te dicen, ¿y qué haces con la medicación? Entonces, ¿estás en contra de la medicación? No voy a estar en contra de la medicación. ¿Quién es el que no usa medicación? Entre médicos o psiquiatras, pues es todos. Ahora, una cosa es decir que yo te voy a hacer una adherencia al tratamiento y otra cosa es que te voy a... Cuando empieces a tomarlo, o si llevas mucho tiempo a tomarlo, aquí hay un departamento que te va a ayudar a bajarlo, con cuidado.
con mucha prudencia. Primero porque se ha creado mucha dependencia y fisiológicamente es difícil, y luego porque hay que ir viendo cómo te encuentras tú sin medicación. Vamos a bajar todo lo que se pueda. Cuanto menos marranadas tomes, mejor. Si estás estable con una media inyección cada 3 meses, pues aunque en el laboratorio y la psiquiatría de la supuesta evidencia te digan que tiene que ser sistemática y con esa dosis no es terapéutica, no hagas caso. Si estás bien, es terapéutica. No porque no tomes la dosis del... Si yo tuviera un cáncer y me están poniendo una prueba, una quimioterapia, pues ya, naturalmente una dosis de quimioterapia que no se adapte a un protocolo, pues es absurda, ¿no? Pero si esto no se trata precisamente de un aspecto cancerológico, pues entonces no tengo por qué seguir ningún protocolo, ¿no? Es decir, que la clínica, la psiquiatría del diagnóstico que te viene con protocolos, con guías y con escalas, eso es lo que hay que evitar siempre. Es decir, ¿para qué sirve una guía? ¿Para qué sirve una escala? ¿Para qué sirve un protocolo? Para no hablar con la gente, no tiene otra finalidad, ¿no? Te voy a hacer una prueba, vas a pasar esto. No, vamos a hablar cara a cara. Y si hablamos cara a cara, todos estos protocolos y estas guías pues me están sobrando. Y el tercer aspecto de la violencia es que se hace sin consentimiento informado. Esto lo lleva muy mal la psiquiatría de la evidencia. Es decir, yo para una persona por un diagnóstico le tengo que pedir permiso. En aquellos diagnósticos que son diagnósticos hirientes, yo tengo que avisarles. Si yo pongo aquí esquizofrenia, a lo mejor te van a dar una ayuda económica. Porque si no pongo esquizofrenia, a lo mejor esquizofrenia residual, el comité de evaluación de tu dependencia o tu discapacidad no te lo va a valorar bien. Te lo tengo que poner porque si no te lo dan, y me parece que tal y como está la media de las concesiones que se están dando, digamos que te lo mereces, si sea fuera la palabra, ¿no? Tienes derecho a ella. Si te pongo esto, vas a tener también una serie de consecuencias. Es que cada vez que vayas a urgencias te van a abrir la historia y aparece ahí inevitablemente que eres un esquizofrénico. Y a lo mejor llegas con una apendicitis y llaman primero al psiquiatra antes de llamar al cirujano, ¿no? Bueno, y la imagen social que puedas prestar en trabajos, en la difusión de este término y en tu propia identidad, ¿no? Ese consentimiento informado tendría que estar para evitar siempre... en definitiva, no deja de ser un sobrenombre, un epíteto que se pone, ¿no? Entonces, pues, digamos, como siempre, hay gente que no tiene ningún inconveniente a ello, incluso lo busca, y otra gente que eso lo rechaza muy fervientemente, ¿no? Todavía estoy viendo la cara indignada de una persona que acaba de dar de alta, una mujer que le habían puesto allí 3 días había estado ingresando trastorno histriónico de la personalidad. Entonces me dice, ¿tú crees que hay derecho a esto? ¿Cómo denuncio esto? ¿Ahora qué hago yo con esto? Trastorno histriónico de la personalidad. Dice, pero qué hijo de puta. Dice, qué gente más mala hay aquí, pero qué gente está aquí trabajando. Pero es que aunque lo sea, dice, ¿cómo me puede poner esto en un papel escrito que luego va a quedar ahí en la evidencia de todo el mundo? Bueno, pues ese es uno de los problemas de la informática y de las historias obligadas, y en muchos sitios donde no puedes cerrar la historia si no puedes hacer un diagnóstico. El sistema informático, ¿no? O sea que todo el sistema está, digamos, protegiendo un cierto tipo de orientación, ¿no? Pues igual que el sistema pues domina todas las publicaciones, domina las revistas de impacto, domina las aulas y domina una cosa que es capital, que son las preguntas que se ponen en los exámenes. Porque si yo me voy a examinar, el contenido del examen, si es mi biologicista, es lo que voy a estudiar. Y ahora no se estudia mucho. Entonces, si lo que voy a estudiar ya me lo dan como por obligatorio, digamos que me focalizo en ese estudio, ya me condicionan, me determinan y ya solo hago carrera, digamos, si tengo el estudio correspondiente y paralelo a las preguntas que me van a hacer y que me corresponden, ¿no? Por eso no entra nadie nunca de la psiquiatría clínica en un tribunal. Eso es inconcebible, ¿no? A lo mejor alguna vez se ha colado alguno, ¿no? Pero si no, no se cuela, porque el sistema está totalmente protegido en esos aspectos que son tan básicos para ellos, ¿no? Luego, por la capacidad performativa del diagnóstico, es decir, un diagnóstico me hace esquizofrénico también. Es decir, como antes lo hacía cuando llegamos a los hospitales psiquiátricos, allá había psicóticos a manta que luego realmente no tenían nada parecido a la psicosis, ¿no? Sencillamente el hospital había hecho eso que Kerpelin llamaba la demencia esquizofrénica, ¿no? Y entonces la demencia, pues eso, todo el mundo ya enseguida estaría de acuerdo en que realmente la demencia la había provocado el hospital y no
la propia evolución de una supuesta enfermedad, ¿no? En cambio, digamos que el sucesor de eso, que digamos que es la cronificación que se establece y la demencia que se establece de diagnósticos y diagnósticos con un tratamiento precoz, pues entonces eso digamos que es la que corresponde al presente y eso se admite peor la crítica y enseguida se contracritica con fuerza además, ¿no? La crítica que se hace a esto no es una crítica banal, ¿no? Sino que es yo me siento un biologicista y me siento yo, y el que esté dudoso le va a cometer el biologicista mucho antes que yo, ¿no? Entonces ellos tienen una fuerza explicativa mucho más eficaz que la que podamos tener otros, que si quieres te metes siempre en un mundo mucho más tenebroso e inseguro, ¿no? Un mundo donde, bueno, son inseguridades subjetivas y subjetividades contra subjetividad, y quieras o no, la clínica siempre produce ansiedad a los profesionales, y esa ansiedad pues la corriges buscando lo más sencillo, buscando unas convicciones o algo que no te inquiete excesivamente. Si estás en formación, tu inquietud todavía es mayor, ¿no? Y entonces tu capacidad de que te cierren y te encapsulen pues es todavía mucho más rápida, ¿no? Bueno, el diagnóstico a hacer enfermo, ¿no? Pues de la manera que los laboratorios y la industria farmacéutica pues cuando muchas veces sacan primero el fármaco y después inventan la enfermedad que le va a venir bien, ¿no? Entonces digamos que el trastorno bipolar es un trastorno del que no se ha hablado antes. Tiene 30 años de vida, ¿no? Y no es porque de repente se haya avanzado mucho en la denominación de los procesos, sino todo lo contrario, porque nadie sabe. Cuando te dicen que va a pasar un esquizofrénico, más o menos te haces una idea del paciente, a lo mejor, o la persona que vas a ver. Si alguien te dice, no, es un trastorno bipolar, no tienes ni idea. Ahí han metido de todo, es un cajón desastre, ¿no? Donde entra todo. Pero el que está en ese cajón desastre se lleva un antidepresivo, un ansiolítico, un hipnótico y además un estabilizador del ánimo. Entonces tiene esa pastilla que querían incluso sacarla con los 4 a la vez y no ha resultado de momento, ¿no? Pero ya tiene esas 4 pastillas incluidas mínima. Eso para empezar, porque como haga un síntoma que califiquen de psicótico, pues se lleva su neuroléptico quiera o no quiera, ¿no? Es decir, ese sería un poco el círculo un poco vicioso a través del cual, una vez establecido el diagnóstico, la enfermedad se va. Las consecuencias asistenciales, otra forma de violentar un poco por esto, ¿no? Lo que hemos dicho, que la psiquiatría de la evidencia es la auténtica antipsiquiatría, renuncia y anula la función profesional como clínico, jibariza la psiquiatría y al psiquiatra, estrecha la cabeza y le hace mucho más pequeño desde un punto de vista mental. Solo se dedica a prescribir. Prescribir en el diccionario quiere decir ordenar, recetar y extinguir. Y nosotros decimos prescribe porque ordena lo que tienes que tomar, receta porque es una receta, y extingue porque es se prescribe indefinidamente. Es decir, se prescribe, lo difícil es prescribir, ¿no? Lo que comentaba antes acerca de la necesidad de tener departamentos de desescalada y de desmedicalización, ¿no? De la misma manera que puede haber otros de adherencia al tratamiento, ¿no? Cuando estás trabajando te encuentras gente que está tomando, que no toma nada de medicación, y de repente estás intentando, negociando, buscando, decir, joder, si tomara un poco, que fuera un poco, iba a estar más tranquilo y iba a estar bastante mejor, ¿no? Si consigue convencerse que con una pequeña dosis puede estar, y a lo mejor luego el siguiente persona a la que atiendes resulta que toma 20 medicaciones y tienes que estar intentando que baje. Entonces dices, qué complicado es esto, ¿no? Aparentemente tienen el mismo diagnóstico y son iguales. Con uno le estoy diciendo que tome y con el otro, por favor, que no se atonte tanto, que baje un poco para estar un poco más lucido, ¿no? Una vez más, se ve que tratar contigo y tratar con Iñaki pues es completamente distinto, ¿no? Entonces, que aunque sean gente, parecen buena gente, y que sea gente que se dedica a lo mismo, que tiene la misma corriente, pues resulta que las fórmulas son muy distintas, ¿no? ¿Qué hace la alimentación? Pues esto digamos que los activistas siempre han dicho lo mismo, ¿no? Los psicofármacos no curan la locura, la cronifican. Esa es su conclusión. Y yo no me apartaría de ella, como conclusión general. Luego ya puede haber casos especiales o casos particulares, la particularidad ya la darán ahí. Pero si no, con esos psicofármacos, pues es muy difícil, ¿no?
cronificar y rehabilitar se retroalimentan, en el sentido que son muy críticos con las unidades de rehabilitación. Es decir, primero te hacen crónico, es decir, te cojo a los 20 años, te digo que tienes una psicosis esquizofrénica, te pongo un tratamiento, te hago de la adherencia, te pongo todos los papeles en orden. Uno se llama de dependencia y el siguiente te quiero hacer autónomo e independiente. Pero oiga usted, si me ha hecho un crónico y ahora me dice usted que me descronifique usted mismo también. O sea, me envenena y luego me desenvenena al mismo tiempo y en la misma jugada. Y además muchas veces dicen, y además te vas a rehabilitar quieras o no quieras. Es decir, ya es una forma de presión más fuerte que se añade a esa inicial, ¿no? El fármaco cronifica y la rehabilitación está puesta al servicio de ese mismo sistema de recluta, de captación de pacientes, ¿no? Y de cronificación. Igual soy un poco crítico en lo que estoy diciendo, ¿eh? El adoctrinamiento psicoeducativo, ¿no? Imaginaros que soy un activista del orgullo loco, ¿no? Entonces me puedo permitir un poco, ¿no? Digamos que exagerar en ciertos aspectos, pero quizá muchas veces solo exagerando se puede un poco poner en solfa la exageración contraria, que como es la dominante, pues digamos que hay que luchar un poco contra ella, ¿no? Hay una secuencia diabólica, que es esta que ya os he comentado, que es primero te cronifico con el diagnóstico, con la dependencia, con la adherencia al tratamiento, con la psicoeducación. Te convierto en un loco con todos los papeles en regla, dependencia y discapacidad, y luego te rehabilito, quieras o no. Es decir, eso es la cronificación, o el sistema de cronificación, que parece absurdo, pero que si pensáis muchas veces que en cualquier caso veréis que se cumple a rajatabla. Y que realmente está así, que como dicen los propios activistas, que son muy contrarios, dicen lo difícil es salir de ahí. Dice, una vez que has entrado en ese sistema ya no hay quien salga. ¿Por qué? Porque la medicación te convierte en obediente y en sumiso. Entonces toda la rebeldía que también tiene la psicosis desaparece, ¿no? Se ve mucho, vas de visita, vas a dar una charla en un sitio, nada más entrar. Si es un sitio donde es una residencia o una residencia de servicios sociales, nada más entrar ya sabes si aquello funciona o no funciona al primero que das la mano a la gente que está allí, ¿no? Hay sitios donde entras y ves como una especie de parásitos que difícilmente pueden andar y que te saludan un poco indiferentemente, ¿no? Y en otros entras y te encuentras con locos como Dios manda, que te saludan, te interpelan, te cuestionan, se ríen de ti, te gastan alguna broma y dices, aquí se curra, aquí se trabaja. Porque aquí hay vida y aquí hay poca medicación y aquí hay entendimiento. Y luego si sigues entrando y dices, ¿quién demonios será aquí el psicólogo que me ha llamado? De todos estos que hay aquí, ¿quién serán los trabajadores y quién serán los atendidos? Y no los distingues, dices, este es un sitio del que no, aquí quiero venir otro. Y aquí no... Es decir, no hay identidades, no hay etiquetas, no hay batas, ¿no? Incluso por el aspecto, casi el profesional tiene aspecto más de ido que la propia persona, que supondríamos que está un poco para allá en algunos aspectos de su vida, ¿no? Entonces dices, aquí hay igualdad y aquí hay ruptura de esa secuencia. Lo que pasa es que fijaros que todos los aspectos sociosanitarios, todos los centros de pisos, de asistencia a rehabilitación, de talleres, de alguna actividad, todos son privados, ¿no? Bueno, está bien y han surgido, son así, ¿no? Yo voy mucho por Intras, por Grupo 5, por grupos de estos aquí en el País Vasco, no sé cómo se denomina, pero serán parecidos. Y está bien que sean privados, pero al mismo tiempo un centro privado le cuesta mucho dar altas. A lo mejor no le cuesta a la persona con la que estás hablando allí, ¿no? Pero el sistema está por encima de esas personas tan bien intencionadas, ¿no? Y que están día a día con las personas que están más graves, ¿no? Realmente muchas veces vemos que quien habla más ahora con los locos ya no es el psiquiatra o el psicólogo, son los servicios sociales, ¿no? Y son los que están más en contacto con la persona. Y cuando vas a los sitios son los que te hacen las preguntas más serias, ¿no? En los centros sanitarios te hacen preguntas como médicas, ¿no? Que no
tienen mucha respuesta, ¿no? Y en los centros sociales te hacen preguntas a las personas. ¿Y por qué pasa esto? Te pueden decir, ¿no? ¿Cómo interpretáis vosotros que de repente diga estas cosas, ¿no? Es decir, esta es la pregunta buena, ¿no? La que ayuda un poco a conocer a la persona y, digamos, que a colocarte delante de ella en una actitud determinada, ¿no? ¿Cuál sería el ideal, entonces? Pues hacer una psicopatología que caminara siempre, que evitara. La clasificación es inevitable. Es decir, no, es imposible conocer algo sin clasificar. Esto lo dijo Aristóteles ya, pues y como si no lo hubiera dicho Aristóteles. Es decir, es que en cuanto entras en un sitio, clasificas a las personas y las pones en un orden, ¿no? Lo malo es que cuando las clasificaciones se convierten en diagnósticos. Ese es el problema nuestro. Que coges está en la propia contradicción del DSM. El DSM quiere no entender enfermedades, sino dice, son trastornos. Digo, me da igual que me hagas la trampa de poner trastornos si lo tratas como enfermedad y lo abordas como enfermedad. Entonces, si lo abordas como enfermedad y me dices un trastorno, no hay que diagnosticarlo. Entonces, ¿por qué pones diagnósticos? Es decir, esa contradicción es la que está permanentemente presente. En el momento que diagnosticas, ya lo has medicalizado y lo has cerrado. Entonces, sería a ver si consigo hacer clasificaciones. Bueno, decimos, bueno, pues una alternativa es la que ponemos nosotros en el manual, es hacer clasificación, pues como se ha hecho de estructuras y del psicoanálisis. Una estructura, una configuración psicótica, otra neurótica y otra límite. Dice, pero lo importante no es que hagas discontinuidades, aquí esta, sino que la buena psiquiatría, nos parece, y la buena clínica es la que después deja que eso esté fluida y que haya comunicación con todos. Es decir, que nosotros podemos delirar y muchas veces ponernos y actuar como límite. Y el loco muchas veces es mucho más normal y más neurótico de lo que nos parece en muchos casos, ¿no? Y generalmente los casos son muy difíciles de colocar en un único sitio, salvo los que son como muy específicos, que todo el mundo podría estar un poco más de acuerdo, ¿no? Entonces decíamos, está a la izquierda, decíamos por la psicosis, y es que casi está a la extrema izquierda, ¿no? En cambio, otros muy neuróticos, muy histéricos, muy obsesivos, con una neurosis muy freudiana, pues digo, es que este es de Freud, este es de Diván, este es un neuroticazo de libro, ¿no? Bueno, pues, pero es que la gente no es tan extrema, no está tan polarizada, sino que somos una mezcla un poco de todo, ¿no? Decimos, entonces, que las clasificaciones, para que sean soportables, tienen que ser muy fluidas y tienen que permitir esa comunicación. Y que cuando, digamos, si uno está discutiendo si es en cualquier reunión del servicio, si es esquizofrénico o es un trastorno bipolar, tú, bueno, escuchas la conversación y dices, pero ¿qué diferencia hay? Si no encuentro ninguna diferencia, es algo que en algunos aspectos, y en todo caso, digamos que tiene aspectos que pueden ser de bipolar y tiene aspectos que son esquizofrénicos. Pero ¿por qué quieres cerrarlo? ¿Y por qué viene la discusión? ¿Y por qué uno te dice, no, es que estás equivocado, es un trastorno bipolar? Otro dice que no, que es un esquizofrénico. Ya lo verás por la evolución. Y dices, pero ¿por qué quieres cerrar la mentalidad hasta el extremo de querer acomodar a una persona a la fuerza en una única categoría y una categoría que esté cerrada, ¿no? Este sería el problema y al mismo tiempo es la actitud, que por unas razones de conocimiento y otras razones más políticas y otras razones más psicológicas, pues tenemos siempre, es una inclinación que siempre se tiene de estabular a las personas, digamos, y hacer diagnósticos de discontinuidad, sin que haya continuidad. Nosotros, utilizando ya una terminología más al estilo de la actualidad, pues decimos, vamos a calificarlos. Primero lo hicimos en el manual como estructuras y inmediatamente las estructuras se convierten en diagnóstico. Luego cambiamos y pusimos configuraciones. Se transforma en otro diagnóstico y dijimos, esto pasa también con el retraso mental y con la discapacidad, ¿no? Yo todavía viví en la época donde eran imbéciles y figuraban así en la historia. Luego he visto oligofrenia, débil mental, en fin, al final la palabra se va desgastando y se va tornando un poco prejuiciosa, ¿no? Y un poco negativa para la persona que la recibe. Nosotros dijimos ahora estilo subjetivo de vida. De momento no sirve, ¿no? Que me dicen, no, dime, ¿qué estilo tiene? Ah, un estilo psicótico. Vamos a ver, cojo estilo como una lucha estética contra una categorización científica, ¿no? Buscando que por ahí pueda haber una... No, pero dime, ¿cómo sufre? ¿Y cómo se defiende? No me digas si es bipolar. Dime qué tipo de sufrimiento tiene y cómo se las arregla con ese sufrimiento. ¿Tiene que ponerse a oír voces? ¿O tiene que estar pensando permanentemente que le persiguen cuando está muy angustiado? Y dice, bueno, pues es una defensa
a tomar muy en consideración en un cierto aspecto. Pero si se defiende haciendo una fobia, pues es muy distinto. Pero no es que el loco sea distinto del otro, sino que es exactamente igual. Es decir, con los mismos instrumentos con que yo no conozco, a vosotros os conociera más, a Ander es al que más conozco, con los mismos instrumentos con que yo conozco a Ander, tengo que tratar de entender a un esquizofrénico. No tengo que tener un conocimiento especial. En definitiva, todo lo que nos pasa es que estamos solos, de fondo. Ander también. Pero yo también estoy solo, en el fondo. ¿Qué hago? Buscar amigos. ¿Y por qué buscas amigos? Pues por la misma razón que este dice que está perseguido. Porque más vale estar perseguido que solo. Eso lo dijo la psiquiatría desde el primer momento, ¿no? Son defensas. ¿Y qué es lo que hay de común de todos? La soledad inicial, la soledad radical. Hay una frase que decía, todos estamos locos de nacimiento y algunos lo siguen estando. Es decir, el que ha conseguido hacerse neurosis parece que ha conseguido soportar, alejarse un poco de la locura. Pero hay otras personas que generalmente han tenido muy mala suerte y no conocemos ninguna persona difícil y complicada que haya tenido una infancia agradable. Pues esas personas que no han tenido la suerte de nacer en un sitio donde has ido a caer, que te han ayudado a hacerte neurótico, pues esas personas son las que, digamos, estaban tan locas como nosotros al principio y no tuvieron la suerte de desarrollarse. Esto puede ser un esquema muy cliniano, me diría cualquier psicoanalista. Pues sí, es un esquema cliniano que llega, que veis como una continuidad y una comunicación. Creo que ¿no? Nosotros decimos la psicopatología, utilizando el término más, nosotros decimos que hay que hacer una psicopatología queer, que esté fluido permanentemente. Es decir, ¿no? Aquí somos todos no binarios. Entonces, esos no binarios es la manera con la que vamos a poder luchar un poco contra la categorización diagnóstica, ¿no? Todos decimos también, en otras palabras, todos somos patologías duales. Es decir, todos tenemos una patología dual. Es decir, todos, en el sentido que criticamos a esos que dicen, pues tienes una esquizofrenia y ahora tienes una toxicomanía. No, joder. Soy una persona que con una serie de dificultades recurre a las sustancias para buscar un consuelo, buscar un apoyo. Que el consuelo algunas veces me sale peor que no haber retomado, pues es que las defensas muchas veces se vuelven también contra ti. Es decir, uno se puede defender con cierto tono subdeprimido, pero si te pasas mucho de depresión, pues lo has fastidiado, ¿no? Te tienes que empezar a defender de la defensa. Entonces, todos somos en ese sentido comórbidos. Todos tenemos varias enfermedades mentales a la vez, es que nos las dan como diagnósticos, ¿no? Todos somos casos atípicos. Es decir, es que he visto un caso que es atípico. Tú dices, no, todos los casos son atípicos, porque son uno a uno, no hay dos iguales. Y cuando dice muchas veces todos son inclasificables, eso sí que te lo cojo al momento. Todos somos inclasificables. No unos casos especiales que no hay manera de colocarles en un sitio y en otro, sino que todos deberían tener la condición de no clasificables, porque sería realmente la posibilidad de que estuvieran fuera de las posibilidades de ser atacados diagnósticamente. Es todo esto que estoy diciendo que puede resultar, y ahora termino para que haya el debate, que puede resultar como unas ideas estrambóticas de unos psiquiatras ya muy alejados de la realidad y de la vida, o al mismo tiempo de grupos de activistas del orgullo loco, que hace poco oí a un representante de nuestra propia psiquiatría decir que era el mayor peligro para la psiquiatría. Dije, joder, que esto lo tengamos que oír en la propia asociación, donde realmente el progresismo supuestamente funciona. Resulta que ahora los activistas son los enemigos de la psiquiatría. No, son los enemigos de alguna psiquiatría, no de la psiquiatría en líneas con mayúsculas, ¿no? Pues todo esto que parece así está recogido en el año 2019, o sea que hace 2 años, por el Consejo Superior de Salud de Bélgica. El Consejo Superior de Salud de Bélgica, que es un ente oficial del Ministerio belga, tiene un documento escrito acerca de la necesidad, después de 40 años de prueba y de vivir en el ambiente del DSM y de los CIES, de suprimir definitivamente ese tipo de diagnósticos. Dice, porque no conduce a ninguna parte nada más a que crear dificultades a los propios pacientes. Una prueba está también en la experiencia, ¿no? Cuando conoces a una persona desde hace mucho tiempo, y antes se hacían seguimientos muy largos, ¿no? Y de repente te piden un informe y hay que hacer un informe, y dices, joder, pero ¿cómo voy a hacer un informe de fulanito, ¿no?
un informe lo puedo hacer del que acabo de ver. Pero cuando llevas 20 años con una persona, dices, pero si es que no, es como un informe de tu hermano, haz un informe de mi hermano. Haz un informe de tu amigo Balasa, que no está aquí, ¿cómo hacer un informe de él? Digo, ¿qué pongo aquí? No cabe, la persona no cabe en ese tipo de informe, ¿no? Eso demuestra un poco por los diagnósticos que encierro es, ¿no? Que maneras de encuadrar en un cubo a una persona y meterla ahí un poco forzada, ¿no? Bueno, pues este organismo es el que pide que se trabaje de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda? Que se utilicen siempre síndromes muy amplios. Eso puede parecer que ya lo hace el trastorno bipolar, ¿no? Que es, digamos, un diagnóstico amplísimo y transversal, ¿no? Pero esto de que se utilicen estos espectros tan amplios, dicen, para que se usen no como enfermedades, dice específicamente. Es decir, realmente el problema es que se está tratando como enfermedades unos trastornos o unos síndromes. Si no, añade que se utilicen siempre como meras hipótesis. Es decir, que si yo pongo una configuración y, digamos, hago una aproximación clasificatoria, es una hipótesis. Y que no pase de hipótesis. Es decir, que tengas conciencia de que es una hipótesis y que como tal la trates siempre. Que estén siempre permanentemente cuestionados. Es decir, que hoy me parece psicótico, pero a lo mejor mañana me parece distinto. Y que eso no implique una incapacidad profesional, sino precisamente todo lo contrario, ¿no? Que implique una seriedad y una seguridad de que es que las cosas, digamos, hay que verlas desde muchas facetas. Las personas son muy complicadas y muchas veces sorprenden en sus circunstancias. Y luego que intentar que siempre que se busque que todas las prestaciones de ayuda que necesitan siempre el diagnóstico, mover en tu comunidad para que esas prestaciones dejen de exigir el diagnóstico. Es la recomendación del servicio de salud en este caso, ¿verdad? Porque ahora actualmente todo necesita diagnóstico. Y cualquier petición que sea social, si no está diagnosticado, pues no va. Es que no me han diagnosticado, muchas veces se queja, has caído y no me han diagnosticado. Tú dices, pues qué bien, con qué buena gente has encontrado, ¿no? Pero no lo van a entender, porque ya está circulado y se han metido tan en la conciencia social, ¿no? Y coges la televisión y solo hablan de diagnosticados y en ningún caso de lo que le ha pasado a la persona, y entonces eso circula. Y entonces que no utilices, ya termino, como etiquetas esencializadoras. Que nada de lo que digas es como una esencia natural. Y por último hacen una siguiente recomendación. Procurar no utilizar diagnósticos ni siquiera en las reuniones profesionales. Dicen, es decir, que cuando te reúnas en la unidad por la mañana, procura que nadie hable de diagnósticos. Es una recomendación hecha por un organismo oficial. Bueno, no sé si os he sido de alguna utilidad. Y si queréis comentar algo, creo que de las 90 cosas que he dicho, 70 son dudosas. Entonces, si admiten todo tipo de valoraciones, interpretaciones y puntos de vista muy distintos, ¿no? Es decir, en cierto modo, estos son mis principios, ¿no? Que decía Groucho Marx, ¿no? Y como tengo una psicopatología queer, pues si no me valen, pues cojo otros. Puedo cambiarlos.